Sean todos bienvenidos. Es hora de comenzar a ver y escuchar Contracultura. Un espacio para aprender, un espacio para descubrir y difundir cultura de calidad. Contracultura. Muy buenas noches, amigos contraculturales. En esta oportunidad llegamos a ustedes para hablar sobre uno de los episodios más dramáticos e importantes en la historia republicana de nuestro país, la batalla de Miraflores, un hecho ocurrido un día como hoy, pero del año 1881. Agradecemos a Nueva Acrópolis Huancavelica por su apoyo inmenso en estas actividades culturales. Saludamos a todos los casi 10.000 seguidores que siguen pues la página de Contracultura y a la gente hermosa de Huancavelica. Para hablar de este tema, esta noche nos ilustrará el historiador peruano Jorge Arroyo González. Él es egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, él es docente y director y conductor del programa Conversando la Historia, y sobre todo un profesor de historia muy dedicado. Muy buenas noches, Jorge. ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estamos? Gracias una vez más por la invitación y por la oportunidad de poder conversar un poco más acerca de la historia de nuestro país. Un saludo a los amigos huancavelicanos y demás amigos de la red. Y gracias una vez más porque siempre podemos de una manera u otra disertar acerca de lo que es este episodio llamado Guerra con Chile. Así es, Jorge. Para iniciar, primero hablemos sobre el contexto, ¿no? ¿Cuál era la situación del Perú prácticamente al entrar en guerra, y luego cuál fue la situación político-militar días antes de que los chilenos iniciaran su avance, ¿no? Primero la batalla de San Juan y Chorrillos, y finalmente la batalla de Miraflores, que es el tema que nos convoca hoy. Quisiéramos que nos ilustres, que nos pongas en tiempo y espacio, Jorge. Bueno, primero que nada hay que recordar que el sur ya estaba perdido, ¿no? El sur se pierde en la batalla de Arica, ¿no? El 7 de junio de 1880. Ahí el ejército regular, ¿no? Ya queda total y completamente desorganizado, diezmado, ¿no? Y se procede en ese mismo año a una especie de paralización de la guerra o tregua, ¿no? En el cual Chile siente que ya cumplió sus objetivos, ¿no? Que era apoderarse de los territorios salitreros tanto de Perú como de Bolivia, ¿no? Me refiero a los departamentos de Antofagasta y Tarapacá. Entonces Chile empieza a exigir, ¿no? La entrega de estos territorios, y como prenda de garantía, ¿no? Por así decirlo, reclama los territorios de Moquegua, Moquegua, Tacna y Arica, ¿no? Entonces, estas negociaciones se llevan a cabo entre los tres países. Se pide la participación de los Estados Unidos como mediador o árbitro de la refriega, de la contienda, ¿no? Y Chile no está dispuesto, y aquí viene el entrampamiento, ¿no? Chile no está dispuesto a conseguir sus objetivos, ¿no? Vale decir, la obtención de los territorios salitreros, ¿no? Porque Perú y Bolivia le ofrecen una compensación económica, ¿no? Entonces, al no llegarse a buen puerto, por así decirlo, esto ocurre en octubre de 1880, en el barco Lackawanna, ¿no? Estadounidense, ¿no? Entonces, nuevamente, Chile decide continuar con las hostilidades, y para presionar a Perú para que pueda soltar los territorios, ¿no? que ambicionaba básicamente, hasta ese momento es el departamento de Tarapacá nada más, ¿no? O sea, las provincias que he mencionado simplemente eran la garantía de obtener el pago o la indemnización de los gastos de guerra, como eran costumbres de esa época. Ahora, por el lado de Bolivia, no el lado de Antofagasta, ahí
poco o casi nada hay que exigir o reclamar. ¿Por qué razón? Porque antes de la guerra es conocido de que, y esto gracias al censo que se hace en 1876, más del 50% de la población en el departamento aludido, ¿no? Era pues chilena, ¿no? Y contaban con empresas de explotación salitreras chilenas, ¿no? Y el otro porcentaje bastante mayoritario era de población extranjera, ¿no? Alemanes, ingleses, italianos, que también se encargaban de negocios particulares, no solamente dedicados al guano, y un 10% era población boliviana. Entonces el territorio de Antofagasta, ¿no? Lo que los bolivianos llamaban el departamento del litoral, ya era chileno antes de que empiece la guerra, pues no, ya solamente es una formalidad la guerra, pues, ¿no? Entonces, esa básicamente es la situación para diciembre de 1880 en que los chilenos arman la expedición o planean la expedición de tomar la capital, ¿no? ¿Y por qué Lima? Porque es pues, el centro el neurálgico de donde salen pues la dirección de la guerra, ¿no? Entonces, resumiendo, el ejército está acabado, ya no tenemos ejército, Bolivia ya no está en la guerra, ¿no? Los bolivianos aluden de que, bueno, no nos dejaron porque los chilenos continuaron hacia el norte y no se metieron a su territorio, ¿no? Entonces, negociaciones que no llegan a un feliz término. Chile pedía más de lo que para los peruanos, ¿no? Más de lo que había ganado, y finalmente las fuerzas chilenas preparan la avanzada sobre nuestra capital, ¿no? Y para esto mandaron, entre otras cosas, pues esa expedición llamada la expedición Lynch, ¿no? Que se encargó pues de saquear las principales haciendas de la costa norte, ¿no? Dedicadas a algodón y caña de azúcar. Maestro, entonces estamos hablando de que antes de que los chilenos entraran a Lima, ya estaban por el norte del Perú, ya los chilenos hostigando, cobrando cupos, una forma de bajar la moral de todo el país. Sí, sí, porque, y además hay una encrucijada ahí, Jorge, ¿no? Si no pagas los cupos, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? O sea, uno como hacendado dice, ok, me niego a pagar el cupo, sale mi nacionalismo, defiendo al Perú, pero ¿cómo lo defiendo si no hay ejército? ¿No? Entonces, ahora, si pagas el cupo, entonces el gobierno de Nicolás de Piérola te acusa de colaboración con el enemigo. Entonces, por ese lado, el hacendado está en una disyuntiva, ¿no? Y eso, como tú bien dices, baja la moral, ¿no? Entonces, la expedición Lynch, y eso es algo que lamentablemente en la escuela no se menciona mucho, en la universidad tal vez sí, en estudios generales no lo sé, pero el caso es que la expedición Lynch da como saldo o como resultado, ya cuando ya los chilenos abandonan el país, la paralización total de las actividades económicas del país, ¿no? Ya no tienes salitre, no tienes guano, pero ¿quién te lo va a comprar? ¿No? Y las pocas haciendas que estaban entrando en un proceso o eran haciendas premodernas que estaban entrando recién a la modernización que había en los Estados Unidos, en Europa, quedan pues detenidas, no quedan paralizadas, muchas en bancarrota. Entonces, eso es un golpe muy, pero muy duro a la economía peruana posguerra con Chile. Claro. Maestro, 13 de enero, porque estamos hablando de un lapsos de 2 días, ¿no? O sea, 3 de enero, la primera batalla, es decir, ya en Lima, luego el 15, luego el 17, que es ya la invasión de Lima en sí, ¿no? El día 13 de enero se realiza la batalla de San Juan de Chorrillos. Ahí se enfrenta lo que quedaba del ejército o todos eran civiles así como en Miraflores. No, ahí hay que recordar que por citar un ejemplo, ¿no? Hay una parte de la campaña del sur que no pelea, ¿no? Del ejército me refiero, ¿no? Que son los famosos pierolistas, ¿no? Los cazadores de Piérola, como le llamaban a la facción del ejército
que peleaba pues por Piérola, ¿no? Por así decirlo. Entonces muchos de ellos habían retornado y estaban en Lima, ¿no? Algunos sobrevivientes, y el más famoso de todos es Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Cáceres no está en Arica porque, por cosas, por así decirlo, por cosas del destino, no es la única batalla en donde él no participa, ¿no? Pero Cáceres es la figura más emblemática de lo que es la defensa del sur, que termina defendiendo también Lima. Está también Belisario Suárez entre el Estado Mayor, ¿no? La gente que acompaña a Nicolás de Piérola con consejo de guerra, ¿no? Y por ahí de pronto alguien que no es debidamente recordado es uno de los hijos de Francisco Bolognesi, ¿no? Augusto, que llega a pie, ¿no? O sea, de Arica, él del sur, ¿no? De donde se había dado la primera parte de la guerra, él llega caminando pues para poder defender la ciudad de Lima, ¿no? Entonces hay un ejército, ¿ya? Hay un ejército que está, vamos a decir, son los residuos, el resto de lo que no ha sido destrozado en la campaña del sur, ¿no? Pero el mando total, el mando supremo, por así decirlo, lo tiene Nicolás de Piérola en su calidad de dictador, ¿no? Entiéndase el término dictador a la antigua, ¿no? Como la persona encargada de asumir el mando en situaciones cuando la República está en emergencia, ¿no? Como a la antigua Roma. ¿no? Como la antigua Roma. Entonces, él por eso tiene el mando, ¿no? Y eso es lo que alguna vez yo conversaba con un historiador, Roberto Mendoza, ¿no? Hablaba acerca y le preguntaba, ¿no? Le decía que por qué el ejército no es el que organiza la batalla, la defensa, ¿no? Y por qué es Piérola el que lo hace, siendo Piérola un civil, ¿no? Piérola habría tenido, pues, en la década anterior, la década del 70, pues, sus aventuras de pistolero, de bandolero, de montonero, ¿no? Llámale como quieras, ¿no? Pero no tenía formación militar, pues, ¿no? Entonces, hay un ejército, hay un Estado Mayor que lo acompaña a Piérola, pero como te digo, el mando lo tiene este señor en calidad de dictador, ¿no? Que era el cargo que él ostentaba durante la invasión chilena, pues. Hubo, así usted mismo lo ha dicho, Piérola no fue un militar. Se habla mucho sobre él, ¿no? Sobre Piérola, sobre si ha sido un traidor o no, que es todo un tema para debatir, discutir, investigar. Hay muchas posiciones. Sin embargo, los errores como que cometió también fueron resultado de no ser militar, ¿no? En este caso. Por ejemplo, hacer la ciudadela Piérola, ¿no? En el Cerro San Cristóbal, que tenía una idea tal vez de que por ese lado iban a llegar los chilenos. O tomar en cuenta las recomendaciones de sus jefes militares. Las enormes distancias que habían entre un reducto y otro, pues, ¿no? Así es, ¿no? Y no estaban terminados de construir, ¿no? A medio construir, porque lo hicieron a una... Por ahí alguna vez medio en broma, en clases, cuando era estudiante, ¿no? Hice como esta broma, ¿no? Por ahí pasaban los elefantes de Aníbal y el reducto número 3 no veía, pues, a los elefantes pasar, ¿no? De la distancia que había, pues, con el reducto que estaba... Claro, hablando ya en términos, actuales, ¿no? El reducto que está ahí en la avenida Benavides, no iba a ver, pues, lo que había en Miraflores, pues, ¿no? Claro, es imposible, ¿no? Sí, imposible. Entonces, estas cosas, y también este caudillaje y estas peleas, estas pugnas políticas, ¿no? Es decir, había muchas personas que luchaban por Piérola, otros por Cáceres, otros por el Perú, otros no sabían ni por quién peleaban, simplemente los habían llevado ahí. Y voy a esto de que, por ejemplo, la batalla de Miraflores es la batalla del pueblo limeño, ¿no? Apoyado por tropas de los Andes. Pero no solo, por ejemplo, la variedad en la munición o el tipo de armamento jugaban en contra, también el idioma jugó en contra, de las costumbres también, ¿no? Es decir, personas que las habían traído después de Huancavelica, las habían llevado, mejor dicho, de Huancavelica, de Huancayo, de Cerro de Pasco, de diferentes lugares, de Ayacucho, a un lugar a luchar por la patria, pero muchos de ellos también no sabían ni por qué luchaban. En ese tiempo también recordemos que había hacendados y el poder era distinto, la justicia era distinta en el interior del país.
Sí, lo que pasa, Jorge, es que aquí en estas dos batallas, ¿no? En ambas batallas queda de manifiesto, ¿no? Uno, la incompetencia de la clase dirigente, llámese militares y civiles, ¿no? Y dos, el abismo social, ¿no? Al cual siempre se alude para hablar de la guerra con Chile, que Jorge Basadre pues, analizó, estudió y que ha dejado pues, a nosotros los profesores para que divulguemos esa idea, ¿no? O sea, ahí queda demostrado, ¿no? Las grandes diferencias que hay en el Perú, ¿no? Las grandes contradicciones que hay. Es más, en la última entrevista, debe haber sido una de las últimas entrevistas que da el mariscal Andrés Avelinos Cáceres durante el oncenio de Leguía, él ahí señala por qué se pierde, ¿no? Y a Cáceres, pues así te esté mintiendo, tienes que creerle, ¿no? Porque él estuvo ahí, ¿no? Y ese es un principio para los que hacemos historia, ¿no? Hay que creerle a la fuente, ¿no? A la fuente primaria. Entonces, Cáceres estuvo ahí. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? De que Cáceres, él da su testimonio y él dice, pues, que se pudo haber ganado la guerra, ¿no? Pero ¿por qué no se va? Por las contradicciones, pues, que había, ¿no? Ahora, tú has aludido a algo que es bastante importante, ¿no? Que los pertrechos militares, el material bélico. Con un ejército destrozado, con un ejército derrotado, no tienes pues material, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió el material? Bueno, llegó pues de Argentina, Ecuador, Panamá y hasta Costa Rica, ¿no? Enviaron pertrechos para poder defender la ciudad de Lima, ¿no? Y no hay que olvidar también, en especial, de que si Lima no fue total y completamente arrasada, saqueada, es por la figura de Petit Wars, ¿no? Y por eso tenemos ese monumento y una avenida en su nombre, ¿no? Ahí en Santa Beatriz, ¿no? Donde hay una señora que representa a la mujer de Lima, dándole las gracias pues a Petit Wars porque este francés impidió que las hordas o los ejércitos ya convertidos en hordas de pillaje, de robo, de violaciones, de excesos, de bandolerismo, ¿no? Arrasasen nuestra ciudad capital. También, maestro, se nota entonces pues esta desunión, el clasismo, el racismo, la politiquería, todas estas actividades, actitudes, al final ayudaron también al enemigo, ¿no? Al invasor, y creo que eso hay que aceptarlo, ¿no? Muchas veces en el colegio no se nos ha enseñado del todo eso, es decir, asumir nuestra responsabilidad, nuestra propia, nuestras generaciones, no después pues, pasada, pero realmente hemos sido, de alguna forma se ha ido tapando, olvidando lo que no es conveniente, ¿no? Hay una cultura de que lo que no me conviene no lo digo, no lo cuento, y al final eso causa mucho daño, sobre todo en la formación de ese amor a la patria, ¿no? De querer a la tierra que es tuya, sin llegar a chauvinismo ni a patrioterismo baratos, sino que conociendo la verdad, conociendo la realidad, que al final nos va a llevar a algo bueno, ¿no? Es decir, saber lo que pasó antes nos va a ayudar a ser mejores, no a repetir estos errores. Estuvimos ayer o anteayer conversando con usted y veíamos un vídeo de Luis Alberto Sánchez del año 1981, cuando se cumplían 100 años de la batalla de Miraflores, y él tocaba el tema de la frivolidad de los jóvenes en ese momento, ¿no? En ese momento de la guerra, que eran frívolos y se vuelven unos héroes, pero también está diciendo en esa entrevista, que ustedes la pueden buscar en YouTube, está colgada también en la página de Contracultura, en la página del maestro Jorge Arroyo, también nos da a entender esa frivolidad de los jóvenes ochenteros, ¿no? Respecto a la historia del Perú y sobre todo temas históricos que aludan a los lugares en que los jóvenes de los 80 se movilizaban, así como los jóvenes del 2020 se movilizan y caminan por calles, caminan por lugares, van a pasear en lugares donde han muerto patriotas, han muerto muchos peruanos, pero no lo saben, parece que hay ese orgullo de ser ignorante, ¿no? De no interesarse. Eso también, creo, maestro, usted como docente, lo debe manejar, ¿no? En sus clases. Es que esa es la gran tarea, Jorge, ¿no? Esa es la gran tarea que tenemos
todos los que somos profesores, los que de una manera u otra estamos dentro del quehacer educativo, ¿no? Si hace 40 años atrás Luis Alberto Sánchez criticaba, renegaba acerca de la juventud, ¿no? Que no reconocía, ¿no?, ciertos lugares históricos en Miraflores, haciendo alusión a la batalla. Yo creo que Sánchez, si el día de hoy pues viese a la juventud de hoy por hoy, no resucita, pues, ¿no? Prefiere seguir en su tumba, ¿no? Porque el día de hoy el nivel de ignorancia, y de ignorancia supina, o sea, las ganas de no querer saber, son mucho mayores, ¿no? Se habla mucho de que Basadre, Pons Muso hicieron una historia para ocultar o favorecer ciertos intereses, ¿no? Pero estaban esos libros, ¿no? Estaban estos historiadores, estaban estos personajes preocupados por reconstruir o hacer una memoria nacional. Hoy en día, ¿dónde está el Basadre, ¿no?, de esta generación? ¿Dónde está el Pons Muso? ¿Dónde está el Luis Alberto Sánchez? Entonces, es una situación mucho más crítica, ¿no? Porque teniendo los medios para poder informarse, no se quieren usar, ¿no? Ahora, volviendo al tema que nos trae a colación esta noche, es importante también destacar ello, ¿no? Que es en la batalla de Miraflores, es la juventud, ¿no? Es la parte civil quien defiende Lima, ¿no? Estudiantes del Colegio Guadalupe, estudiantes de la Universidad de San Marcos, abogados, profesores, todos ellos se ponen a disposición de los pocos mandos militares que quedan, y ellos son los que conforman el famoso ejército de la reserva, pues, ¿no? Y son los que luchan. Lamentablemente, pues, sabemos que son derrotados, pero ahí está su esfuerzo, su sacrificio en defender ese concepto romántico, ¿no?, propio del siglo XIX, que es el amor a la patria, ¿no? Dar la vida en aras de la patria, ¿no? Hay que sacrificarse por darlo todo al suelo que te vio nacer, ¿no? Porque la patria se entiende, pues, que somos todos y todo ello, ¿no? Entonces, eso es un dato muy importante que no debemos olvidar. Y por otro, ¿no? Hace un momento hablábamos de ciertos lugares que la juventud no reconoce, ¿no? Pero ¿y qué hay del Parque de la Reserva, ¿no? Mal llamado Parque de las Aguas, ¿no? Eso, pues, El nombre, ¿no? Castañeda Locio, pues, debería ser fusilado, ¿no? 2 y 3 veces, ¿no? Por haber, no tanto la crítica por el entretenimiento de lo que significa, ¿no?, el circuito mágico del agua y todo eso, ¿no? Claro. Sino por no mantener el nombre, Así ¿no?, del lugar en donde estaba el ejército esperando a ser llamado para entrar en combate, ¿no?, para entrar en la lucha, ¿no? Entonces eso es algo, pues, que no se debe permitir, ¿no? No se debe, por ahí me parece que la señora Villarán, en su sombrío periodo municipal, algo intentó hacer. Creo que hay una placa ahí, pero una placa, pues, no representa absolutamente, con lo que le gusta leer a los peruanos, ¿no?, con los que nos encanta leer. Entonces una placa, pues, pasa total y completamente desapercibida, y mucho más, pues, si está en una reja tapada, pues, por plantas, ¿no? Claro. Entonces, ahí debería haber, pues, la municipalidad, ¿no?, debería tomar cartas en el asunto y hacer valer el nombre. No quieren llamarle circuito mágico del agua. Eso me parece, pues, un asunto de marketeo, de poder hacer el negocio, de ganar algo de dinero, ¿no? Y dejando a un lado, pues, una parte muy importante de la historia de nuestra ciudad, ¿no? Así es. De nuestra ciudad capital. Claro, y es pues, parte de nuestra historia. Es ilógico. Es como que en Estados Unidos al campo de Gettysburg le pusieran el nombre, pues, de, no sé, de algún presidente, ¿no? O sea, hay que tener, pues, un poco de criterio, ¿no? Y sobre todo conocimiento de la historia, amor a su padre, pues. Y esto de esa política de chicha y ño, ¿no? O sea, si al alcalde se le ocurre que todos vayan con corbata rosada, todos irán con corbata rosada, ¿no? Una cosa así. No, y lo que es más grave es que al final el mal uso, ¿no?,
el desuso, perdón, el mal uso termina imponiéndose, como decía por ahí Marta Hildebrand y Marco Aurelio de Negri, ¿no? Claro, O sea, eso no lo quitan, no lo va a cambiar nadie, pues, los ¿no? usos son Entonces, terribles. la gente hoy en día, ¿no? Los neolimeños, ¿no? ¿Cómo le llaman a ese parque? ¿No? Yo en las aulas le digo, ese parque se llama, el parque es el parque de la reserva, ¿no? No, profesor, es el circuito mágico del agua, ¿no? El circuito del agua, el Ya parque se del agua, ¿no? olvidó, es como Y olvidar la creen que historia. reserva, ¿no? Y creen que reserva, ¿no? Cuando yo le digo no es parque de la reserva, será pues porque hay reservas de agua que permiten pues el movimiento del entretenimiento. Por favor, pues no, o sea, por donde se mire, pues es un despropósito y lamentablemente todo apunta a que el nombre, ¿no? Original, el parque de la reserva, donde estuvo, una vez más digo, el ejército, ¿no? Y un ejército no profesional, un ejército compuesto por civiles, ¿no? En defensa de la ciudad capital del país frente a la agresión chilena, ¿no? Se pierda, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, maestro, las divisiones de ese ejército de reserva estaban conformadas por sastres, sombrereros, zapateros, talabarteros, pensadores, ¿no? También estaban los empleados y dependientes, banqueros, propietarios, jefes de casas de comercio, de almacenes, empleados judiciales, procuradores, escribanos, jueces, abogados, tipógrafos, periodistas, administradores públicos y de la beneficencia, es decir, dueños de hoteles, de casas, de fondas y chinganas. Es decir, todo el pueblo de Lima, de una u otra forma salió a luchar por su tierra, ¿no? Por el Perú, por la patria, por Lima, por evitar de que el invasor llegara a la ciudad, porque ya habían visto lo que había ocurrido en Chorrillos, en Barranco, ¿no? claro. Esos incendios terribles, donde y lo de la costa norte, no hay que olvidar la costa norte y la costa sur. Entonces había un terror, un miedo y también querer, yo me pongo en la idea, ¿no? Tú, un varón, cuidar a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, porque va a llegar pues el enemigo que es desalmado por lo mismo de la guerra, entonces había que luchar, ¿no? Todo eso no se puede olvidar. Es decir, hoy estamos 15 de enero, se cumple 140 años de la batalla de Miraflores y muchas personas, muchos peruanos, no lo saben y no les importa saber. Y para eso está este programa, para conocerlo, ¿no? Mira, Jorge, hay por ahí, porque de nada vale criticar sin construir, ¿no? Lamentablemente en nuestro país los esfuerzos cinematográficos, porque somos una cultura ya esto puede parecer algo muy repetitivo, ¿no? Pero somos una cultura ya visual, ¿no? Somos una sociedad que todo entra por los ojos gracias al Internet, ¿no? La televisión y el Internet, ¿no? Entonces tenemos el cine. Entonces la película de Hoganes ya quedó chica, pues lamentablemente, ¿no? Estábamos esperando la segunda parte y la vamos a seguir esperando y apoyarlo a Juan Carlos como se pueda, ¿no? Porque él ya estaba en planes de hacer la segunda parte que iba a ser pues la ocupación de Lima y la resistencia en los Andes de nuestro país. Pero como eso todavía no está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, hace 5 años, casi ya 5 años, ¿no? Aquí en Lima tuvimos la oportunidad de ver en el teatro, ¿no? Una pieza titulada Bajo la batalla de Miraflores, ¿no? Yo tuve el gusto de ver esta pieza de teatro con mi madre, ¿no? Entonces, ¿de qué trata? El nombre lo dice todo, ¿no? Bajo la batalla de Miraflores, y hay la preocupación, ¿no? De hombres y de mujeres, ¿no? Pero en especial en la obra actúan más mujeres, que son las que están guarecidas debajo de la casa, en un sótano, preguntándose cosas como esta, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a suceder después que los chilenos se vayan? Si se va a volver a la normalidad. Y por otro lado, ¿no? Por otro lado, las mujeres lamentan el hecho de que el esposo y el hijo vayan a luchar, ¿no? Y cuando se enteran de que uno ya murió, ¿no? Entonces el dolor es más grande, ¿no? Entonces es la mirada de esta señorita Paola Vicente Chocano, la directora y escritora de esta pieza de teatro, que se puede encontrar en YouTube, ¿eh? Se puede ver ahí en YouTube. Entonces ella tiene esa preocupación y da esa mirada femenina, ¿no? De lo que es
la guerra, ¿no? Ahora, por otro lado, hay novelas, ¿no? Sangre de Hermanos, se me olvida el título, perdón, el nombre del autor, es una novela que se puede conseguir en estas librerías al paso que vemos en la red, ¿no? Pero es una novela que narra también lo mismo, ¿no? La ocupación de Lima y cómo, concretamente, cómo los estudiantes del Colegio Guadalupe, ¿no? Se preparan y son convencidos, entre comillas, por un profesor, ¿no? Un profesor de filosofía, de que hay que ir a pelear, hay que ir a luchar, ¿no? Entonces, todos los oficios y profesiones que tú has mencionado, todos estuvieron ahí. No faltó absolutamente nadie, ¿no? Y entre los famosos que estuvieron en la defensa de Lima, citamos a Manuel González Prada, Ricardo Palma, Augusto Leguía, un Leguía muy joven, mucha gente desconoce ello, ¿no? Que antes de ser un miembro reputado del Partido Civil, Leguía era un chiclayano que llega a Lima a defender la ciudad capital, ¿no? Entonces, hay otra novela que es mucho más antigua, que es La batalla de Lima, que es de Augusto Thorndike, ¿no? Entonces, ahí nos narran, pues, ¿no? De pronto agarrar un libro de historia que es muy pesado, muy caro, muy difícil, pero una novelita, ¿no? Siempre nos puede ayudar, o una pieza de teatro, o una pieza de cine, siempre pueden ayudarnos a tratar de ver cómo era el siglo XIX y cómo fue la defensa y el pensar y el sentir de hombres y mujeres comunes y corrientes frente a lo que fue la agresión chilena, ¿no? Y hay que dar un dato más, ¿no? Lima cae el 15 de enero, ¿no? A escasos 3 días de la fundación, la Fundación Española de Lima, ¿no? Y lo que es más grave, muy grave, es que se desconoce que el Jirón de la Unión, que uno lo camina, lo recorre y se compra una pizza con gaseosa, ¿no? Y se te cae puesto helado y tiras la basura por ahí, ¿no? Por ahí desfiló el ejército chileno victorioso frente a las casas de los notables, de la gente, pues, de los extranjeros, ¿no? Parecía ese día, ¿no? El 17 de enero parecía un carnaval, ¿no? ¿En qué sentido? En que habían banderas italianas, banderas francesas, banderas estadounidenses de ciudad, claro, para que no me toquen la casa. ¿No? Yo soy neutral, ¿no? Yo soy italiano, entonces, por lo tanto, si te metes con un ciudadano italiano, te estás metiendo, pues, con Italia, ¿no? Entonces, el ejército chileno desfila en el Jirón de la Unión, llega a lo que hoy en día es Palacio de Gobierno y toma posesión de lo que es en ese entonces el Palacio de Gobierno, ¿no? Que no es el que tenemos hoy en día, ¿no? Porque ese, pues, fue incendiado, claro, y hubo una reconstrucción y se estrenó en el gobierno de Benavides, ¿no? Pero el caso es que hay mucho por aprender, por investigar, por saber. Por ejemplo, en Internet figura, ¿no? Y esto cuando uno lo muestra a los estudiantes, pues se quedan en una pieza, ¿no? Hay una fotografía de la época, ¿no? Que en Palacio de Gobierno está izada la bandera chilena. Así es. Entonces, durante toda la ocupación estuvo ahí, ¿no? Entonces, si uno dice, ¿por qué hay ese trauma, ¿no? Por parte de los peruanos, ¿no? ¿Por qué el chileno no está traumado? Porque el chileno ganó, pues, pero en cambio, a ver, dile, no, yo no me imagino cómo sería, ¿no? Cómo hubiese sido si Alemania hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial, pues, ¿no? Que los franceses ya fueron ocupados, pero al final terminan expulsando a los nazis, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, los ingleses y los franceses rechazan a los alemanes, pero ¿qué hubiese pasado si Alemania hubiese invadido a Francia, ¿no? Y ojo, ¿cuánto tiempo se quedó el ejército chileno en el Perú? ¿Cuánto tiempo gobernó Lynch? ¿No es acaso llamado el último virrey del Perú? Así es. ¿No? Entonces, eso es algo que se desconoce, es algo que la gente, no sé, en el colegio no se los enseñaron, pero vuelvo y repito, ¿no? Hoy en día tenemos, pues, diversas formas de enterarnos. Tenemos muchas fuentes, ¿no? Tenemos muchas fuentes, maestro. Sí. Antes de ya entrar a la parte final de esta entrevista tan amena, tan interesante, tan ilustrativa, hay 2 puntos que nos están pidiendo en el Facebook que toquemos, ¿no? Primero, el papel de la mujer
en la guerra, sobre todo en esta parte ya de la invasión. Ya hemos tocado, o estamos viendo más o menos el papel de la mujer limeña, ¿no? Pero hay un papel que es más dramático tal vez y que tiene, no quiero decir que no tenga el mismo valor, pero tiene una fuerza tremenda, que es la mujer del Ande, ¿no? O la mujer del interior del país. Y lo segundo que nos están pidiendo acá es que no solo fueron los adultos, los jóvenes, que también fueron niños, estuvieron luchando esta batalla de Miraflores, ¿no? Quisiéramos que nos hables sobre estos dos puntos tan importantes. Bueno, hablar de la mujer siempre por lo general es hablar de las rabonas, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es el rol de las mujeres, ¿no? De la mujer que acompaña, que asiste, que cura, que satisface necesidades, ¿no? Entonces, ahí está, por ese lado, el soldado peruano, el de a pie, el andino, se puede decir que tuvo algún tipo de consuelo, ¿no? A diferencia, pues, de los soldados citadinos, ¿no? Bastante difícil, pues, que una mujer de la costa, ¿no? De la ciudad, abandone, pues, la comodidad de la ciudad y acompañe, pues, al esposo, ¿no? Pero eso no significa que tampoco no lo sienta, ¿no? Las cartas que Grau le escribe a la viuda, ¿no? A la futura viuda, ¿no? Igual Bolognesi a su esposa, ¿no? Y hablando de los hijos y todo lo que eso representa, lo que significa, una clara muestra, pues, de que la mujer que está en la ciudad, ¿no? También la sufrió, también la pasó súper mal, ¿no? Uh-huh. Ahora, son víctimas. No hay que olvidar los saqueos en el 13 y el 15 de enero, ¿no? En San Juan de Miraflores y en Chorrillos, en Barranco, ¿no? Del mismo Miraflores, ¿no? Entonces fueron víctimas del ejército chileno. Y cuando digo víctimas estoy hablando de los casos, pues, de violación, ¿no? Habrán historiadores que digan que no hubo, chilenos me refiero, ¿no? Que dicen que no hubo saqueo, que no hubo violación. No, o sea, ¿por qué? Vuelvo y repito, la figura de Petitoars es tan recordada, o debería ser tan recordada, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque él es el que impide que el desbande continúe, ¿no? Y la otra cuestión, la de los niños, siendo el niño Bonilla de pronto el más representativo, el más famoso, ¿no? Solamente es eso, ¿no? O sea, es el famoso, ¿no? Pero así como hay en el monumento, en el Morro Solar, el monumento al soldado desconocido, que no sabes quién es, también hay el niño que es desconocido, ¿no? Que también estuvo ahí, porque, ojo, cuando hablamos de estudiantes escolares, ¿no? Citando al Colegio Guadalupe, ¿de qué edades estamos hablando? ¿13, 14, 15 años? ¿No? Cuando estamos hablando de universitarios, estamos hablando de 18, 19 años, ¿no? Gente que estuvo dispuesta a darlo todo repito, ¿no? Por esa idea romántica propia del siglo XIX, ¿no? Donde el patriotismo, pues, es lo más excelso que puede haber, ¿no? Entonces tenemos una participación de pronto que no figura en los grandes libros de historia, ¿no? Pero a profundidad, pero que sí son mencionados, ¿no? Y habría que seguir estudiando, investigando para tener, pues, una idea mucho más amplia de lo que fue el rol de las mujeres, no tanto las mujeres del Ande como de la costa, las mujeres del campo y de la ciudad, y de los niños y de las niñas, ¿no? Ahora, no hay que olvidar un cuento de Enrique López Albújar, que está en la colección de cuentos andinos, El hombre de la bandera, pues, ¿no? En El hombre de la bandera uno puede entender lo que significa el ser levado, ¿no? El campesino que es levado y que va a pelear contra los mistis del sur, vale decir, contra los chilenos, ¿no? Que aprende lo que es el amor a la patria, y por eso es que Aparicio Pomares, que es el nombre de este personaje, del hombre de la bandera, ¿no? Termina siendo envuelto en su bandera cuando él defiende, pues, su terruño, ¿no? Su tierra, su región, su zona, sus Andes, como se quiera ver, que no es otro, pues, que Pomabamba, ahí en Huánuco, pues, ¿no? Entonces, tenemos, pues, por ahí algunos datos interesantes que nos pueden ayudar a tener más en claro lo que significa
la guerra con Chile, pues, ¿no? Y que esta no se limita a Grau, Cáceres y Bolognesi, ¿no? Ellos son los más famosos, pero no Claro, son los los únicos. héroes. Maestro, estábamos hablando, por ejemplo, de Manuel Bonilla, este niño de 13 años, pero también hay otro niño que es famoso, sobre todo en el norte, estamos hablando de Cajamarca, ¿no? Pero que peleó en San Juan, Néstor Batanero, ¿no? Él lucha a los 13 años en el Morro Solar, ¿no? Bueno, retorna ya luego hasta Cajamarca y muere en la batalla de San Pablo. Es decir, el peruano, el peruano, pues, en muchas ocasiones ha mostrado ese valor y ese amor por su tierra, ¿no? Creo que al parecer siempre nos ha faltado un poco de orden, tal vez, de claridad en las cosas para continuar con estas luchas, pero ese es el trabajo. Lo que ha faltado, Jorge, y lo que sigue faltando, y lo que lamentablemente puede seguirnos faltando, es el plan nacional, el proyecto nacional. Un proyecto El proyecto nacional. nacional, ¿no? El proyecto nacional que por lo menos debería cubrir pues una generación, ¿no? ¿A dónde quiero llegar yo al 2000, ¿no? De 15 Estamos años. 21, ¿no? Al 2045, pues, ¿no? Claro. ¿A dónde quiero llegar? ¿No? Que ojo, hay intentos, ¿no? Pero el problema es que no hay la continuidad en los gobiernos, ¿no? ¿Qué pasó con el PEN, el Proyecto Educativo Nacional rumbo al Bicentenario, ¿no? Al 2021? Ya hemos llegado al 2021. Toledo lo implementó, García medio continuó. Ollanta Humala creo que ni siquiera creo que sabía que existía ese documento y PPK pues debe haber pasado pues total y completamente desapercibido, ¿no? Y más aún con el desorden político que generó la vacancia de Vizcarra. Entonces, no tenemos pues un proyecto nacional, ¿no? Se nos quiso vender esa idea de que vamos a entrar a la OCDE, ¿no? Que ya estamos todos listos, ¿no? Comiendo ceviche y yendo al mundial, ya éramos un país de primer orden, pero esta pandemia pues nos ha desnudado completamente y ha mostrado todas y cada una de nuestras carencias, falencias y demás, y hemos aprendido, ¿no? Realmente hemos aprendido, o sea, tenemos un proyecto nacional. Entonces la guerra con Chile se pierde por eso, porque no hay un proyecto nacional. O sea, se explotaba. ¿Por qué se explotaba el salitre? Porque ya simplemente no le hacían caso al guano, ¿no? ¿Y por qué se explotó el guano? Porque alguien vino y te tocó la puerta y te dijo, oye, ¿me vendes guano? ¿No? Entonces, no hubo un proyecto nacional, ¿no? Y cuando se quiso implementar posguerra con Chile, bueno, los traidores a la patria que nunca faltan, ¿no? Me refiero a ciertos sectores del partido civil, ¿no? Me refiero a la élite, ¿no? Que apostaron una vez más por sus intereses que por los intereses nacionales, ¿no? Y esa ha sido nuestra constante, ¿no? La falta de un proyecto nacional que diga a dónde queremos llegar. Así es, maestro. Es lamentable, pero es una realidad y tenemos que decirlo. A las personas no les gusta decirlo, escuchar tal vez, ¿no? La verdad es duele, pero hay que decirles. Conclusiones. ¿Podría ser una de ellas, maestro Arroyo, y usted me va a corregir, o vamos a poner un poquito más, ya nos quedan 5 minutos, de que la derrota militar, entre comillas, en la batalla de Miraflores, es el inicio de la campaña de la Breña? Es decir, se abre a los ojos y al conocimiento del pueblo andino, del pueblo del centro del Perú y de todos los Andes del Perú, el hecho de que hay que luchar por la patria, y eso ayuda a Cáceres, o qué podemos decir. Es que, Jorge, disculpa que te haya cortado, no, creo que no, y déjame explicar por qué. Porque el soldado que pelea en el sur es levado, ¿no? Claro que hay gente de ahí del territorio, ¿no? De soldados tarapaqueños, ariqueños, tacneños, moqueguanos, arequipeños, ¿no? Pero la diferencia es que esta vez la guerra es en tu territorio, ¿no? Lo que escuchabas de voladas, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa y el ejemplo de Aparicio Pomares es bastante ilustrativo, ¿no? Es alguien que es levado y que es llevado al sur, ¿no? Y que él pelea en Pisagua, que está en Tarapacá, luego regresa a su tierra, ¿no? Y ya bajo las órdenes de Cáceres, ¿no? Él decide
continuar con la guerra, ¿no? Pero es alguien que ya luchó, es un veterano, por así decirlo, y es por eso que él inyecta ese amor a la bandera, porque eso él lo aprendió en el ejército, ¿no? Ahora, el caso de Apomares no es el único, ¿no? Es solamente, lo he mencionado porque es un cuento bastante aleccionador. López Albújar tiene un segundo cuento, se me va ahorita el nombre, pero el personaje ya de este segundo cuento también es otro que ha luchado en la guerra en el sur, ¿no? Que es otro guanuqueño, ¿no? Porque hay que recordar que López Albújar, ¿no? Estos cuentos andinos son producto de la estancia que él tuvo mientras ejercía pues, de abogado, ¿no? en un juzgado allá en Huánuco. Entonces él recoge pues testimonios y los va ficcionando y algunos los va tal vez fabulando, pero parte de cierta realidad. Entonces, resumiendo, el soldado que acompaña a Cáceres, no todos evidentemente, ¿no? Porque muchos han muerto, ¿no? En las diferentes campañas, tanto en el sur como en Lima, ¿no? Pero hay soldados que ya son veteranos, que han estado en la guerra, y el nuevo soldado, el que va a acompañar a Cáceres, es el que contagiado por el que ya tiene, por el veterano experimentado, ¿no? Por el propio Cáceres, que les habla en su idioma y que es un factor importantísimo, que termina aceptando el hecho de que hay que defenderse, ¿no? del enemigo, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, entender de que este soldado que va a pelear durante la resistencia de la Breña, ¿no? Es un soldado que ha escuchado los rumores, ¿no? De que se está peleando al sur, ¿no? Pero el sur para él es algo pues muy lejos, ¿no? Se está peleando en Lima, uy, ¿no? Entonces se está peleando aquí en la sierra, ah, caramba, entonces algo tiene que hacer, y son los que al final terminan salvando el orgullo nacional, ¿no? Bien. No son derrotados militarmente. O sea, si Huamachuco representa un revés para Cáceres, no representa la derrota definitiva. Lo que pasa es que Iglesias, el coronel Iglesias, se adelanta y termina produciéndose el grito de Montán, y con eso le pone fin a la guerra. Pero Cáceres, él no se consideraba derrotado, él creía que tenía que seguir luchando y había que llevar la guerra al sur, donde estaban los hombres Montero, juntar otra vez a los bolivianos y exigirle a los bolivianos que regresen pues a la contienda, ¿no? Claro, exactamente. Es muy interesante, maestro, todas estas conclusiones y esta conversación que hemos tenido. Espero que a todos los videoescuchas les haya gustado. Esta es la primera de varias conversaciones que vamos a tener con el maestro Arroyo. Y recuerden también que la semana entrante vamos a tener todo el segundo ciclo de conversatorios por el Bicentenario de la Independencia del Perú, y también va a participar el maestro Arroyo. Así que la semana que entra, toda la semana, vamos a estar transmitiendo Contracultura. Agradecemos a Nueva Acrópolis por el apoyo que nos brinda, y también a Radio Estudio 1, que está difundiendo el programa, ¿no? Por su página en Facebook. Comprometerlo ya a maestro Jorge Arroyo González a seguir hablando de este tema, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, hacer un programa sobre estos personajes, ¿no? Iglesias, Pierola, un tal Belaúnde que estuvo en Arica, ¿fueron o no fueron traidores? ¿Cuál fue el contexto? Es decir, si en ese momento fueron traidores, ahora cómo se les ve, todo esto es un análisis, ¿no? Que es importante conocer. Desde ya le agradezco mucho, maestro Jorge Arroyo, por el tiempo que nos ha brindado, y le invito a despedirse de los contraculturales. Bueno, Jorge, una vez más, muchas gracias, ¿no? Quieres hablar de personajes que van a levantar más que polvo, ¿no? Hablar de Iglesias y se puede adelantar algo, ¿no? A Iglesias se le acusa de traidor por haber proclamado el grito de Montán, ¿no? Pero no hay que olvidar de que él pierde un hijo en el Morro Solar, ¿no? Así es. O Panizo, Panizo ¿no? también. Panizo también. A diferencia de Carlos Agustín Belaúnde, que deja a Arica y a Bolognesi, ¿no?
y regresa después de la guerra y es elegido diputado, ¿no? Entonces eso no nos extrañe, pues, que Alan García haya sido presidente otra vez, ¿no? Que Toledo quiera volver a ser presidente, o Ollanta Humala, ¿no? O sea, no, en el Perú la repetición está el gusto, La cultura ¿no? de la por así decirlo, ¿no? Con mucha ironía lo digo, ¿no? En la repetición está el gusto, ¿no? Pero sí, pues son personajes que merecerían un programa aparte, ¿no? Y invitar de pronto a aprovechar un poco el espacio e invitarlos para el curso de actualización de Historia del Perú que estamos dictando. Empezamos el lunes 25 de enero, ¿no? A las 5 de la tarde, 3 veces a la semana. Es un curso de Historia del Perú de actualización para profesores, ¿no? Lunes, martes y jueves, ¿no? De 5 a 7. La información la pueden encontrar en la página del Museo José Carlos Mariátegui, ¿no? Y también en la página de Facebook de Historia del Perú, una mirada crítica, ¿no? Ahí vamos a tener la información, invitar a los profesores. El curso es abierto para cualquiera, ¿no? Se va a transmitir desde aquí de Lima, no lo vamos a hacer vía Zoom, ¿no? El curso es para cualquiera, pero está dirigido a que los profesores puedan renovar sus conocimientos y cuestionar algunas cosas, ¿no? Por medio de actualizaciones, acabar con algunos mitos, ¿no? ¿Y cómo se puede todavía se siguen enseñando en la historia del Perú. ¿Cómo se comunican con usted para acceder a ese curso? En el museo, la página de Facebook del Museo José Carlos Mariátegui, ahí está la información. También en mi página de Historia del Perú, una mirada crítica, ahí también está la información. Entonces, está mi número de teléfono, el correo electrónico para la matrícula y todo lo demás, pues, ¿no? Excelente, maestro. Recuerden, amigos contraculturales, pueden buscar también en YouTube, hay videos de Conversando la Historia con el maestro Arroyo, él entrevista a historiadores pesos pesados, así que para aprender solamente hay que tener ganas. Antes de terminar, recomendarles algunos libros. La Gesta de Lima, lo pueden conseguir en Lima, o lo pueden conseguir por internet, también no es muy caro. Véanlo como una inversión para la vida, ¿no? Es un excelente libro de la Comisión Permanente de Historia del Ejército. Luego también pueden buscar, esto es un poquito más difícil de encontrar, pero sí se encuentra, Narración Histórica de la Guerra de Chile contra el Perú y Bolivia, de Mariano Felipe Paz Soldán, ¿no? Lo que quieren ser un poco más romántico, pero mucha historia, una cosa directa. Y también por la internet pueden buscar Apuntes sobre la batalla de Miraflores, 15 de enero del año 1881, de Jorge Ortiz Sotelo, ¿no? Es un libro de la Casa del Libro Viejo, con muchos datos interesantes, muchos datos a los que les guste ver, pues, las unidades, cómo se conformaban, quiénes eran los jefes, en dónde estaban emplazados, ubicados. Estos libros les va a servir mucho, búsquenlos por internet. Así que hemos llegado al final, nuestro Arroyo, nos estamos viendo la semana entrante, conversando el segundo ciclo de conferencias por el Bicentenario de la Independencia del Perú, en la que va a participar usted y también ponentes de Bolivia, de Argentina y de la ciudad de Lima. También tenemos un historiador militar que va a hablar sobre el tema. Muchísimas gracias, maestro Arroyo. A ti, Jorge, y una vez más un saludo a todos los amigos contraculturales, a todos tus seguidores que siguen subiendo la cantidad y que siga la gente tratando de educarse a uno mismo, ¿no? Y eso es importante. Un saludo a todos y cada uno de ustedes, un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, hasta luego. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego, amigos.